Y vamos a incluirnos o ingresar a un panel que plantea una pregunta interesante. ¿Es importante o no el sector de hidrocarburos para el futuro económico del Perú? Vamos a intentar develarlo a lo largo de este panel que está integrado por los siguientes participantes. El señor Luis Vázquez, presidente del sectorial de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. El señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. El señor Carlos González, gerente general de Enerconsult. Y la señora María Aybar, gerente general de LNG SRL. Va a moderar este panel el señor Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos. Tenemos este interesante panel para intentar definir esta relevante pregunta, un panel de 40 minutos que tenemos a continuación. Muy buenos días, señor Navarro, bienvenido. Señor Navarro, lo invitamos a encender su micrófono, por favor, para poder escucharlo. Lo vemos en pantalla, pero no podemos escucharlo todavía. Lo invitamos tal vez a desmutear su micrófono. Ahora sí. Ahora lo escuchamos. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Buenos días, y como le digo, buenos días a su enorme audiencia, porque sé por muchas referencias que hay mucho interés, no solamente en el sector energético, sino en el sector económico, el sector laboral, etcétera. Hay muchos sectores del país que están muy interesados en lo que se está discutiendo en este evento. Bueno, acabamos de escuchar al gerente general de Perupetro mencionar que las regalías generadas por el sector de producción de petróleo y gas en el Perú en los últimos años han generado 23.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que nos hace este panel, ¿es importante o no el sector hidrocarburífero para el futuro económico del Perú? Es perfectamente relevante. Lo ha sido en el pasado, pero debemos ver, ¿va a ser importante en el futuro? Allí hay realmente una incógnita que resolver y hay muchas cosas que debemos analizar con la ayuda de los expertos que nos acompañan. Como mencioné en la preparación de este panel, dije que yo estaba absolutamente convencido en la igualdad de géneros y por eso vamos a empezar en estricto orden alfabético. Y por lo tanto, le toca el turno a María Julia Aybar, gerente general de Perú LNG. Pero antes de darle la palabra, quiero compartir con ustedes una pequeña introducción que va a ser motivadora de los temas de reflexión, sin pretender que sean los únicos temas que toquen nuestros panelistas, sino que ellos pueden incluir además otros temas. A continuación les presento la primera lámina que muestra cuál es el potencial del país en la generación. Señor Navarro. Sí. Disculpe, sí. Le pedimos por favor que coloque en modo presentación porque todavía no la podemos observar. Ahí está. La primera lámina tiene el mapa del Perú con las cuencas sedimentarias que son potencialmente productoras de hidrocarburos y señaladas en círculo rojo las únicas cuencas que están en producción, solamente 5 cuencas y solamente una en un estado que técnicamente se llama Cuenca Madura, que es Talara, que tiene más de 150 años de explotación. Las otras cuencas tienen un nivel bastante inicial de producción y la mayoría de las cuencas del país no han sido exploradas y por lo tanto el país desconoce cuánto petróleo o gas pueden tener estas cuencas. No se han explorado lo suficiente. La siguiente lámina muestra la realidad. En el gráfico es la producción de petróleo en los últimos 70 años, ¿no? Y cómo se ve que en algún momento hemos rozado los 200.000 barriles por día, pero después hemos iniciado una declinación terrible, ¿no? Que nos ha llevado a las cifras de los últimos años, que estamos alrededor de 40.000 barriles por día, ¿no? Realmente esto es dramático, pocas veces se ve una declinación tan profunda, ¿no? Y vamos a ver que a pesar de tener recursos, alguna vez se ha mencionado que el Perú, sin necesidad de descubrir nuevos yacimientos, podría estar hoy día produciendo 100.000 barriles de petróleo en la selva, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Por muchas razones. Una es esto, que es una foto muy reciente. Esta es una foto de hace unas 2 semanas. Pobladores de las zonas vecinas al oleoducto tomaron
violentamente las instalaciones. Como se ve acá, no hay ningún elemento de seguridad que es estrictamente necesario cuando uno está circulando alrededor de estas instalaciones que tienen productos inflamables y peligrosos, obviamente, ¿no? Hay todo un protocolo de seguridad que aquí está totalmente incumplido y ya van 3 semanas de esta situación y no ha habido una presencia del Estado que ponga las cosas en orden y que se cumplan las normas y las normas de protección no solamente a la industria, sino a la propia población, ¿no? Esta siguiente lámina, que sería otro aspecto, la principal tarea de las empresas que operan en el sector. Yo hace años, y yo recuerdo la época en que la empresa petrolera o la empresa gasífera tenía como principal actividad la actividad técnica, la de perforación, exploración o producción. Pero en los últimos años la principal actividad de estas empresas se ha convertido en los trámites. Por eso la tecnología, esta actividad hoy. En este caso, el lámina es que debe ser una empresa para poder operar, ¿no? Y eso le toma, y una serie de instituciones, le toma hasta 516 días hábiles, o sea, descontando sábados, domingos y feriados. Imaginemos hablando de años de hacer trámites, ¿no? Es verdad que algunas actividades se hacen en paralelo todas. Y esta segunda lámina muestra los permisos y licencias ya operativas, también otro conjunto de instituciones que 50 días hábiles, ¿no? Y en 516 días, eso realmente es un drama cada vez más serio que también freno a la actividad. Bien, es poner un poco en vitrina, ¿no? Y con toda libertad, por favor, cada panelista de 5 minutos en una primera ronda. Adelante, María Julia. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Correcto, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Perú Energía Bicentenario por haberme invitado a participar en este panel, del cual obviamente me siento muy honrada de formar parte. Creo que el ingeniero Navarro ha resumido en 4 slides los temas más importantes que describen la situación de nuestro sector. Primero, obviamente, falta de actividad exploratoria, tenemos declinación de producción, conflictos sociales y alta tramitología. Si me centro en el tema de nuestro panel, me atrevo a decir, y creo que esto es algo evidente respecto de lo que incluso ha mencionado Daniel Jocama en la presentación previa, somos un país que tiene recursos, por lo tanto, nuestro rol en el futuro económico del país es evidente, es positivo, tenemos que hacerlo positivo. En el primer slide que muestra el ingeniero Navarro, se evidencia que tenemos potencial hidrocarburífero. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese potencial está en el subsuelo. Hay muy poco que está ya descubierto en explotación, pero tenemos muchos otros recursos que aún no han sido ubicados y que tenemos que encontrarlos para darles valor. ¿Qué requerimos para eso? Actividad exploratoria. ¿Y cuál es el problema? Que esa actividad exploratoria es obviamente muy costosa y muy riesgosa. Es por eso que no es conveniente que el Estado invierta en ese tipo de actividades, porque los recursos con los que cuenta debe dedicarlos a actividades como la salud y la educación. Pero existen obviamente empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que sí están dispuestas a hacer ese tipo de inversiones. ¿Pero qué requieren? Obviamente, primero, una compensación que les permita retribuir esa inversión y darle valor. Y para ello es necesario también un marco estable, de reglas de juego claras, de estabilidad jurídica. Porque este tipo de actividades son de muy largo plazo y de larga maduración, por lo tanto, las reglas de juego tienen que mantenerse estables. Esto significa que nuestro país tiene que ser competitivo frente a los otros países de la región para atraer estas inversiones a nuestro país. Esa competitividad no significa, como se puede estar insinuando, se ha querido decir en las últimas semanas, de que el Estado no reciba
los ingresos y el valor que esos recursos puedan significar para el país, vía regalías o vía impuestos. Pero eso siempre tiene que darse de una manera equitativa para ambas partes. Es en este contexto que además hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que es algo que se ha venido diciendo en todas las charlas del día de ayer e incluso del día de hoy. Estamos enfrentando una situación de transición energética muy acelerada en el mundo. No es solo el país, es en el mundo. ¿Qué es lo que está buscando el mundo en este momento? Energías más limpias, energías renovables. Eso quiere decir que este proceso está dejando el espacio donde, por ejemplo, el gas natural está tomando que ha dejado el petróleo o que está desplazando al petróleo. Pero en algún momento va a ocurrir lo mismo con el gas natural, como la eólica, la energía solar o incluso el hidrógeno verde, que se ha explicado el día de ayer, que ya está empezando en nuestro país, van a tomar el lugar de ese gas natural. ¿Eso qué significa? Que tenemos que darle valor a los recursos que tenemos. ¿Tenemos gas natural? Bueno, entonces tenemos que sacarle ese valor para nuestro país. Hoy existe en el país reservas que nos permiten abastecer y dar energía a nuestra población. Evidentemente hay una tarea pendiente, hacer que ese gas natural llegue a estos consumidores. Y es ahí donde el Estado tiene un rol importante. Pero no olvidemos que si tenemos estos recursos, tenemos que darles valor y para eso hay que hacerlo ahora. No podemos esperar. Aún el mundo tiene apetito por estos recursos y por eso es que es importante que el Perú haga todas las actividades necesarias para poder darle el valor que tienen y no que nos ocurra lo que ha ocurrido en el pasado con otros recursos que hemos tenido. Muchas gracias. Perdón, y muy bien con el tiempo. A continuación vamos a pedirle a Felipe Cantuario, es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a los miembros del panel y un agradecimiento a Perú Energía Bicentenario por esta invitación. Yo quería complementar lo que ha venido diciendo María Julia sobre el cambio de la matriz energética y la necesidad de poner en valor nuestros recursos el día de hoy. Está muy claro que esta transformación de la matriz energética va a llevar a depender menos de los combustibles fósiles y a privilegiar las energías más limpias. Esto en línea además con el compromiso del Perú como firmante del Acuerdo de París de reducir las emisiones en 30% al 2030. Compromiso que además el presidente de la República en su mensaje a la Nación incrementó al 40%, lo cual nos va a llevar inevitablemente a que este gobierno tenga que tomar una decisión importante sobre el cambio de la matriz energética en el transporte público, lo cual puede tener una incidencia importante también en lo que es en los recursos hidrocarburíferos que tenemos nosotros. Lo que está claro es que independientemente de la transformación de la matriz energética, el gas natural va a seguir siendo una de las energías más importantes, siendo una energía limpia, y el Perú tiene la bendición de contar con recursos de gas natural, pero estos no van a durar por siempre, y si no hacemos un gran esfuerzo por explorar, probablemente los perdamos. Pero también coincidiendo con María Julia, sin duda, nosotros tenemos también la gran bendición de tener recursos de hidrocarburos en 18 cuencas, la mayoría subexplotadas, salvo la cuenca madura de Talara, y eso nos permite ver con expectativa y con positivismo lo que puede ocurrir en este país. Sin duda, nosotros nos hemos convertido en importadores netos de combustibles, pese a que tenemos reservas suficientes como para poder satisfacer nuestra demanda. Nosotros consumimos alrededor de 250.000 barriles diarios para satisfacer toda la demanda de combustibles que tenemos, y nosotros podríamos llegar a producir esos 250.000 barriles diarios. De hecho, tenemos las reservas además probadas, tenemos una serie de lotes que ya tienen reservas suficientes. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado, mejor dicho? Sin duda, en los últimos años hemos perdido competitividad. No hemos actualizado nuestros marcos regulatorios y no hemos hecho un esfuerzo en poner en valor a la industria de hidrocarburos. Sin duda, la industria de hidrocarburos en el Perú hoy es un aliado estratégico y fundamental del desarrollo de nuestro país. Si queremos incrementar la competitividad de nuestro país en un mundo globalizado, necesitamos invertir en hidrocarburos. En consecuencia, ¿qué necesitamos para ser competitivos?
Y creo que aquí no estamos descubriendo la rueda, no estamos reinventando nada. Está muy claro que hay 5 grandes temas para generar esa competitividad que mencionaba María Julia, que nos lleve a crear un marco de reglas de juego claras y una seguridad jurídica. El primero es obviamente promover un marco regulatorio competitivo. Aquí hemos hablado del tema de las regalías. Sin duda el Government Tech es muy importante, pero encontrar un balance entre la necesidad de poner en valor nuestras reservas y el derecho del Estado de poder obtener una retribución justa por parte de los privados de esa explotación. Creemos que además es importante reenfocar el rol de Perupetro para que sea realmente un promotor de la inversión y que Petroperú sea también un aliado en este proceso de transformación de la industria de hidrocarburos. Hoy más que nunca, tomando en consideración además que Petroperú está regresando al upstream con un modelo como socio pasivo que parece ser bastante efectivo. Un segundo tema es el de la permisología y la falta de predictibilidad. Importantísimo simplificar los trámites en licencias y permisos y tener una ventanilla única, un solo decisor en el Estado. Hay falta de predictibilidad porque en todo permiso el día de hoy cualquier entidad del gobierno puede intervenir. Tercero, poner en valor el oleoducto norperuano. Esto pasa por una gestión eficiente, un incremento de volumen en la selva de la producción nos permitiría tener una tarifa competitiva y un uso continuo del oleoducto, que es fundamental para poner en valor el potencial que tenemos en la selva. Y 2 temas más para terminar, Gustavo, muy breves. Un enfoque proactivo y colaborativo por parte del gobierno para acompañar al sector privado en todas las etapas de inversión, desde la exploración al desarrollo, entendiendo que la licencia social se va a obtener sobre la base de un trabajo continuo, un proceso de construcción de confianza, y ahí se necesita un acompañamiento del Estado. Y finalmente, facilitar la información técnica y de licencias y permisos, un trabajo colaborativo entre Perupetro y el sector privado. Creemos que si trabajamos en estos 5 elementos, podemos recuperar la competitividad. Hoy creo que las condiciones están dadas, el ministro de Energía y Minas ya ha mencionado que se va a impulsar una ley de hidrocarburos y a nivel del Congreso también han expresado su voluntad de trabajar en reactivar la industria de hidrocarburos. Creo que si tenemos un adecuado liderazgo, finalmente vamos a poder hacer realidad ese anhelo que tenemos hace muchos años de que finalmente el sector de hidrocarburos pueda demostrar que es un aliado estratégico de la competitividad del país. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Felipe, y gracias también por ajustarse perfectamente al tiempo señalado. Una de las cosas dramáticas que está pasando ahora, y poca gente se ha dado cuenta de eso, es que con el oleoducto parado, toda la producción de la selva no puede salir a la costa. Y se da la paradoja de que estamos importando una cantidad enorme de petróleo en la costa para atender todo el país, y parte de la producción de la selva, al no poder parar los pozos, porque si se paran los pozos se genera un daño técnico bastante serio, se está yendo el petróleo peruano al mercado internacional, vía Río Amazonas al Brasil. O sea, eso es algo increíble. El Perú no hace el lujo de esos desajustes. Y Señor tenemos Navarro, realmente que resolver el tema. señor Navarro, disculpe, lo invitamos a apagar su cámara para poder escuchar bien su audio, porque la conexión hace que se entrecorte. Muchísimas gracias. Correcto. Puede continuar. Estaba señalando la paradoja de la producción del crudo en la selva, concretamente el lote 95 Petrotal, que está acumulando producción, y ante la parada del oleoducto, la única salida es que ese crudo se vaya al Brasil, mientras en el Perú se importa muchísimo crudo. Esas son las cosas que tienen que resolverse. Por suerte tenemos un panel realmente de verdaderos expertos en el tema, y a continuación a pedir a Carlos González, gerente general de Enerconsult, que nos pueda dar su punto de vista, que seguramente será tan interesante como los anteriores. Adelante, Carlos. Lo invitamos, por ¿Se puede favor, comunicar? a encender su audio. El micrófono, si puede chequear, que pueda desmutearlo. Listo. Ahora sí. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Perú Energía por invitarme a esta nueva edición, la del Bicentenario. Y vamos a entrar en materia. Hemos escuchado con bastante atención la exposición de Daniel Jocama sobre transición energética. Sobre transición energética venimos escuchando hace un buen tiempo, y a raíz, como bien dijo Daniel, como han señalado los anteriores expositores, con la pandemia nos ha puesto en evidencia la importancia
de la transición energética. O sea, el camino básicamente a las fuentes renovables. En realidad, la humanidad vive en transición energética permanentemente, desde la prehistoria hasta ahora. La diferencia está en que esta transición energética tiene otras motivaciones, es decir, está preocupada por problemas ambientales y la lucha contra el cambio climático. La transición energética hacia fuentes renovables supone un cambio estructural de largo plazo. En ese proceso se ha dicho, y con razón, que el papel del gas natural va a ser fundamental. Sin embargo, no obstante la velocidad con la que está avanzando la transición energética, todavía tenemos tiempo para aprovechar el gas natural y el petróleo que la naturaleza nos ha dado, como fuente de energía y además como insumo industrial. ¿Es importante o no es importante el sector hidrocarburífero para el futuro económico del Perú? Claro que es importante. Los hidrocarburos son importantes para toda la economía, no solo por su participación en la generación de energía que consumen todos los sectores económicos, además de lo que se consume a nivel doméstico, sino también es importante porque le reporta al Estado ingresos importantes también por regalías e impuestos. Incide directamente en la economía de los hogares, en la economía regional. Para un país, tener hidrocarburos es una bendición, pero si se sabe aprovechar. Lo imperdonable es que un país tenga hidrocarburos y dependa del petróleo importado, solo por la indiferencia de los gobernantes. Lo recuerdo siempre, la última vez que se dio en el Perú, a nivel del Ejecutivo, una norma legal promotora de la inversión fue el año 2003, cuando se dio el Decreto Supremo 017 que modificó las metodologías de regalías. La última vez que el Congreso de la República dio una ley promotora de la inversión también fue el 2003, cuando se dio la ley 28109, la ley de reservas marginales. Han pasado 18 años y no hemos visto ni Congreso ni Ejecutivo dar nuevas disposiciones que promuevan la inversión. Nadie, en su sano juicio, querría que nos pase con los hidrocarburos lo que ya pasó con el guano y el salitre, ¿no? Allá por los años 1840, los peruanos de entonces se sentían muy afortunados, bendecidos por la riqueza que representaba el salitre, sobre todo para fines agrícolas como fertilizantes. En Europa, entre tanto, investigaban sustitutos, analizaban y buscaban sustitutos para su agricultura y encontraron sustitutos. Y nosotros nos quedamos con nuestro salitre. Nos quedamos con nuestro salitre como también nos quedamos con nuestro guano y con nuestro caucho. Entonces, ¿los hidrocarburos son importantes para la economía? Sí. ¿Lo seguirán siendo? Solo si le damos valor, si los ponemos en valor. En el subsuelo los hidrocarburos no nos sirven. Los hidrocarburos son útiles en la superficie. Lo que debemos hacer es incentivar la exploración, hacer que se conviertan en reservas probadas lo que ahora son recursos. Y son recursos solo por razones económicas, porque son inviables económicamente. Esto hay que hacerlo ahora que los hidrocarburos son todavía necesarios, ahora que pueden generar renta, ahora que pueden crear empleo, ahora que pueden producir regalías, impuestos, canon para las regiones, ahora, no mañana. Nuestro sector, el sector de hidrocarburos, se asemeja a un enfermo terminal. Sobrevive porque Dios es peruano. Estamos frente a una casi total sequía de inversiones y de actividad exploratoria. Nuestro verdadero drama es el petróleo y no el gas natural. Ya se ha dicho muchas veces, tenemos gas para el mercado interno por lo menos para 30 años. Recuérdese que el lote 88 está reservado para el mercado interno. En cambio, como ya señaló Felipe, en petróleo producimos menos de 40.000 barriles y consumimos más de 250.000. ¿Y qué hemos hecho? También Felipe lo dijo, hemos perdido, para comenzar, competitividad. No estamos ya en el radar de las empresas petroleras. No hemos cambiado nuestro marco legal. ¿Hemos modificado la ley orgánica de hidrocarburos? No. ¿Hemos modificado el reglamento de regalías? No. ¿Hemos modificado el reglamento de calificación de empresas? No. ¿Tenemos un nuevo reglamento de estabilidad tributaria? No. ¿Tenemos ley de homologación del canon gasífero y de petróleo? No. Es urgente reactivar el Lastring, no hay ninguna duda. Pero esa es una tarea de todos, no solo de Perú Petro. El Poder Ejecutivo tiene tarea, los reglamentos. El Congreso tiene tarea, modificar la ley orgánica o reemplazarla y además dictar nuevas leyes complementarias a la de hidrocarburos.
Perú Petro tiene la tarea de modernizar su modelo de contrato y desechar procedimientos que se convirtieron en barrera para atraer inversionistas. Ya no necesitamos más diagnósticos, estamos llenos de diagnósticos. Si ya sabemos lo que debemos hacer, hay que hacerlo. Supuestamente ya tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Que no nos pase, como decía Benedetti, cuando ya creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y nos vamos a quedar en el futuro con nuestro petróleo y con nuestro gas por no haber reaccionado a tiempo. Gracias, Gustavo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Como ven, cada uno de los invitados a este panel tiene puntos de vista muy, muy valiosos de su larga experiencia. A continuación vamos a pedir el turno de Luis Vázquez, también gran conocedor de la industria petrolera y en su caso upstream y downstream. Luis Vázquez es el presidente del sectorial de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Adelante, Luis. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a Perú Energía por la invitación de poder compartir con este prestigioso panel. Ante la pregunta, el futuro, ¿qué nos espera? Creo que ya ha quedado claro, es importante el futuro, ¿no? Y los hidrocarburos van a tener presencia importante y deberían tener presencia importante en el devenir económico del país. Un dato, casi un 19% de toda la recaudación tributaria y de regalías viene del sector hidrocarburos. Entonces, creo que son datos importantes para tener una idea de la magnitud de la importancia que tiene el sector. Tenemos un tema de transición energética, es un proceso que nos abre todavía una ventana de unos 30, 35 años. Tiene un reto esta transición energética. El reto, y a nivel mundial, es seguir suministrando energía confiable y seguir suministrando energía barata, ¿no? Y para lograr eso, tiene que echar mano de todas las fuentes de energía posibles. Y aquí hablo hidrocarburos, petróleo, gas, electricidad, renovables, etcétera, ¿no? Y es esa mezcla y ese mix que nos va a poder ofrecer al mundo y al Perú una energía confiable y barata. Un poco quería yo ahondar en el tema de qué está pasando en la región y qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque es importantísimo. Mis anteriores expositores han reforzado la necesidad de que tenemos que recobrar la competitividad. Yo creo que no solamente tenemos que recobrar la competitividad, tenemos que ser mucho más atractivos de lo que éramos hace 5 años. Y ahora voy a decir por qué. Las compañías están siendo muchísimo más restrictivas en lo que es exploración de oil and gas, ¿no? De petróleo y gas. Hay un redireccionamiento del capital a renovables como respuesta de muchos pedidos de muchos stakeholders, gobiernos, calificadoras de riesgo, etcétera. Pero también se está dando de que las fuentes de financiamiento están siendo o más caras o se están negando a financiar proyectos de petróleo y gas. Y esto por toda esta tendencia de ir a enfocarse a renovables. O sea, hay menos dinero en el mundo, no solamente de las compañías, sino también de las empresas financieras, de las fuentes financieras. Y como alguien comentó anteriormente, las compañías tienen un ranking de dónde vamos a ir a invertir, a qué país vamos a invertir. Y la verdad es que Perú no está en ese ranking. Hemos perdido nuestro posicionamiento hace mucho tiempo. No voy a ahondar en qué tan mal estamos ahora, porque cualquier indicador que veamos, la verdad, nos da tristeza como sector. Y no vamos a estar si es que no cambiamos la situación ahora, ¿no? Y aquí... Aquí englobo las necesidades en 2 temas. Primero, el tema económico, y es este balance que hay que encontrar en que estas son inversiones a muy largo plazo, inversiones con muchísimo riesgo. Recordar que la estadística en Perú es que 1 de cada 10 pozos es exitoso. O sea, son apuestas grandes y con mucho riesgo. Así que ahí hay que encontrar un balance en que qué tanto se queda un gobierno y qué tan atractivo podemos hacer y tener condiciones económicas para que los inversores vengan a apostar en el Perú.
Y ese balance, tampoco hay que inventar nada, hay que ver qué está pasando en la región. Colombia, que es el país con menor government take de la región, ahora está revisando todas las condiciones porque quiere ser más atractivo. Es consciente de que hay menos dinero, es consciente de que las empresas están destinando dinero a otras fuentes de energías. Guyana ha sido un ejemplo perfecto en los últimos 3-4 años de éxito de boom petrolero. Y también el tercer país con menos government take de la región. El propio Argentina, ¿no? También está teniendo un éxito formidable atrayendo inversión de grandes empresas, y no estamos hablando de pequeñas, sino pequeñas, y las majors están yendo a Argentina a invertir. El propio Ecuador desde hace año y medio está reformulando toda su estrategia para atraer inversiones. O sea, es importantísimo eso, y en eso creo que ya se mencionó, tenemos que definir un nuevo reglamento de regalías, ¿no? Un nuevo reglamento de regalías que ya hay muchas propuestas. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha puesto una propuesta sobre la mesa para conversar, hay otras propuestas sobre la mesa, pero básicamente todas están dirigidas a lo mismo, ¿no? Tener un nuevo reglamento de regalías que involucre un esquema en base a producción, a precios internacionales, a la factibilidad de comercialización de esos recursos. El otro tema de los económicos, que yo los agrupo en temas económicos, es el tema del tiempo de los contratos, ¿no? Como dije, estos son contratos que necesitan muchos años para atender una rentabilidad y de mucho riesgo. Por lo tanto, ahí hay que, la segunda medida económica es, y allá hay una propuesta, es homologar los tiempos de los contratos de petróleo, ¿no? Ampliar de 30 años a 40 años estos contratos, hacerlos muy similares a los contratos de gas, ¿no? Y esto haría que las empresas también sean, los inversores vengan al país para invertir. El segundo grupo de medidas es, yo lo llamo como la urgencia del tiempo, ¿no? O sea, y esto hoy es más crucial que nunca. Y aquí una experiencia propia mía de donde trabajo y de lo que conozco de las majors. Las compañías majors ahora están pidiendo muchísimo menos tiempo desde el primer descubrimiento hasta el primer barril que sacan, pasando por pozos exploratorios, factibilidad de comercialización, etc. No más de 5 años. Y Perú no cumple con eso. Tenemos conflictos sociales, tenemos tramitología, tenemos burocracia. Si no atacamos esos temas y somos capaces de ofrecer, oye, tú desde tu primer descubrimiento hasta tu primer barril comercial, no van a pasar más de 5 años, nos sacan del ranking y no vamos a ir al ranking. Porque la ventana, como dije anteriormente, es 30-35 años, no para esperar a explorar, sino para comercializar. Entonces, yo insisto en ese sentido de urgencia de que tenemos que tomar las decisiones necesarias para sacar todos estos recursos que tenemos bajo tierra. Gracias, Lucho. Muchas gracias. Bien, hemos terminado la primera ronda. Vamos a tener una segunda ronda mucho más corta, de 2 minutos cada uno, pero quiero pedirles enfocarse un poco más de cerca con el impacto económico de la actividad. Tiene una serie de aspectos que van desde la creación de mano de obra, desde la provisión de energía. La energía es un factor esencial para el desarrollo de cualquier país. Y suceden cosas increíbles como lo que mencioné en mi primera introducción. Esa paralización de la producción en la selva perjudica, en primer lugar, a los propios habitantes de la zona, porque se cierran puestos de trabajo, porque se deja de recibir la regalía y el canon, y con el canon ellos han tenido muchísimo dinero, los gobiernos regionales, a veces no lo han usado bien, pero han tenido muchísimos recursos para proveer los servicios básicos a esa población. Entonces, cuando a veces, por ejemplo, algunos ciudadanos han cerrado el oleoducto o han cerrado campos petroleros de la selva reclamando porque no los han atendido en la pandemia por temas de salud, y ese tema no tiene que ver con las empresas petroleras, era el Estado que no estaba cumpliendo su rol, pero igualmente así cerraron la producción en muchas ocasiones. Esto impidió que ellos reciban más adelante recursos en la región vía canon para poder justamente atender a su población. Entonces es un boomerang contra ellos, ¿no? Esos son temas que creo que es importante poner visibles. En esta segunda ronda, entonces, tenemos 2 minutos para cada uno y le pedimos nuevamente a María Julia su opinión. Adelante. Muy bien. Bueno, después de haberlos escuchado a todos, la verdad que coincido que estamos todos en la misma línea, ¿no? Definitivamente somos un actor importante en el futuro económico del país como sector,
porque hay recursos que tienen valor. Pero algo está pasando, definitivamente. Tenemos más, lo dijo Carlos, creo que 13, 15 años donde la situación no mejora, todo lo contrario, empeora. Empeora porque la producción va declinando, lo que acaba de decir el ingeniero Navarro de los conflictos sociales que ni siquiera tienen que ver realmente con las actividades propias del sector, sino una forma de la población de llamar la atención del Estado respecto de los problemas que tiene. Es en este contexto que tenemos que darnos cuenta que además se viene una transición energética, donde efectivamente en un futuro estos recursos ya no van a tener el valor que tienen hoy. En este caso creo que el refrán de guardemos pan para mayo no funciona, porque ya no va a tener ese valor en el futuro. Entonces tenemos que hacer algo para darle valor y poder obviamente generar ingresos para el país. Me parece que algo que estamos haciendo no está funcionando. No puede ser que todos estos proyectos normativos que ha mencionado Luis, los proyectos de regalías, de ley orgánica, no están saliendo, no están funcionando y seguimos en una línea de caída. Tiempo. Efectivamente hay que cambiar, porque no podemos seguir haciendo lo mismo buscando resultados distintos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por 2 minutos nada más, a Felipe. Adelante, por favor. Gracias, Gustavo. Yo muy breve quería complementar a lo que dice María Julia. En realidad, el diagnóstico está claro, lo que hay que hacer está claro, inclusive todo el paquete regulatorio está claro. Lo que ha faltado es liderazgo y decisión. Creo que en este caso, sin embargo, coinciden varias cosas. Primero, creo ya un entendimiento y un convencimiento de todos los decisores políticos de que hoy hay que actuar. El precio del crudo está subiendo, puede ser que llegue hasta los $100, está subiendo el precio del gas natural, está subiendo el precio del GLP, y estamos viendo cómo esto impacta no solamente la competitividad de las industrias, sino principalmente la economía de los hogares. Entonces, todo se está llevando a un riesgo de una potencial tormenta perfecta si es que no actuamos rápido. La bendición que tenemos es que tenemos recursos en el Perú, de gas natural y de petróleo. Entonces necesitamos pasar a la acción. Y pasar a la acción implica lograr convencer a los decisores políticos, al gobierno, al Congreso, que necesitamos tomar decisiones ya. Y como dijo muy bien Luis, entender además que nosotros competimos regional y globalmente por recursos escasos en inversión. Y que esto no va a llegar rápido si es que no tomamos las decisiones pronto. Entonces, creo que como gremio, y aquí estamos totalmente alineados la Sociedad de Minería, Petróleo, Energía y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, tenemos que trabajar juntos para lograr convencer a esos decisores políticos que hoy tenemos que tomar esas decisiones que permitan reactivar la industria de hidrocarburos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy bien, y por 2 minutos a Carlos González. Adelante, por favor. Tu micro, Carlos. Enciende el micro, Carlos. Ahora sí. Bueno, quiero hacer 2 reflexiones para mi última intervención que tienen que ver con la gestión de los contratos y por consiguiente con su economía. Una primera reflexión que se refiere al conflicto de competencias que ha habido durante los últimos años entre Perú Petro y Ocinermin. Ya no voy a decir en qué caso es, pero ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas que yo sintetizo en lo siguiente, que son frases del documento que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas. Y nos dice, corresponde al Ministerio de Energía y Minas interpretar las normas relacionadas con el sector hidrocarburos. A nadie más. Perú Petro tiene la función de evaluar y supervisar el MER, la máxima recuperación eficiente. Solo Perú Petro. La función de supervisión de Ocinermin no comprende las facultades otorgadas a Perú Petro. O sea, no debe haber interferencia y juxtaposición de funciones. Solo si Perú Petro notifica a Ocinermin el incumplimiento de alguna disposición por parte de un contratista, solo en ese caso Ocinermin puede aplicar medidas administrativas correspondientes. Esto, que debería extrapolarse y aplicarse y ponerse en conocimiento de todas las empresas petroleras, es muy importante. Yo felicito al Ministerio de Energía y Minas por este pronunciamiento. Y otra cosa también que quiero resaltar. En estos días salió un comunicado de Perú Petro anunciando que iba a iniciar negociaciones con Petroperú por el lote 1. A mí no me parece correcto que se negocie directamente con Petroperú el lote 1. No es que no me parezca correcto que se negocie con Petroperú, eso me parece bien,
pero no un lote de 500 barriles por día, y peor aún, por un contrato de 22 meses. ¿Qué garantía de suministro le va a dar un contrato de 22 meses a Petroperú si después va a tener que soltarlo? Petroperú merece reinsertarse en el Astri, sin ninguna duda, pero no a través de un lote marginal. Sin embargo, a pesar de eso, hay algo que rescatar en esta decisión. Si Perú Petro puede negociar directamente con Petroperú, entonces puede negociar con cualquier otra empresa. Acuérdense que la Constitución dice la actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. Si se puede con Petro, se puede con todos. Esta decisión debe colegir entonces que Perú Petro ya descartó lo de las top 100. Finalmente, para terminar, ya no podemos perder tiempo. Tenemos que avanzar. No perdamos tiempo respondiendo a los que nos atacan como sector petrolero. Recordemos el consejo de Winston Churchill. Si perdemos tiempo en tirarle piedras a cada perro que nos ladra, no vamos a llegar a destino. Gracias. Gracias. Por favor, nos has dejado con minuto y pico para Luis Vázquez. Adelante, Lucho. Listo. Bueno, yo creo que el sentido de urgencia es claro, ¿no? Las compañías y los inversores lo tienen muy bien delimitado ya, como he comentado. Y aquí todos los actores somos responsables. Estamos hablando de Ejecutivo y Congreso, por ejemplo, la ley de Cano que no se ha revisado desde la década del 80. Hay propuestas sobre la mesa, ya tenemos que revisarlas. Tenemos que garantizar de que las comunidades reciban y sientan el beneficio de la actividad de hidrocarburos, ¿no? Y eso eliminaría la conflictividad social. También el tema de la burocracia. Hay propuestas de ventanas únicas, digitalización. Ya tenemos toda la tecnología para hacer todo eso sin ningún problema. Proyectos como el plan de cierre de brechas que se hizo en el norte tiene que terminar con éxito, no puede fracasar, porque si fracasa ese plan, vamos a seguir teniendo problemas con las comunidades y vamos a tener problemas con conflictos sociales. O sea, recordemos, tenemos 34 contratos vigentes, 17 están en fuerza mayor. Entonces, con ese escenario, ningún inversor quiere venir porque sabe que tiene un plazo de comercialización del hidrocarburo de 30 a 35 años, que es el espacio que nos da esta transición energética, no más. Entonces yo creo que ahí nos toca a nosotros trabajar mucho, a las autoridades, a Ocinermin, a OEFA, al Ejecutivo, al Congreso, pero tenemos que trabajar todos juntos porque cada uno tiene una labor importante en reducir esos plazos y hacer suyo esa urgencia. Muchas gracias María Julia, Felipe, Carlos y Luis. Ha sido brillante su participación, cada uno ha tenido una enorme experiencia que transmitirnos y creo que ha sido muy interesante lo que ellos han expuesto. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Perú Energía Bicentenario. Gracias.